Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 22. Tenemos hoy la bendición de recibir esta palabra de parte del Señor. Mateo 22, vamos a leer versículo 2 y de ahí vamos a leer los versículos 8 y 9. Cuando usted esté ahí va a decir amén. Si no tiene Biblia, levante su manito, un hermano diácono le va a facilitar una Biblia. Y también puede compartir con nosotros la lectura en la pantalla. Dice la palabra del Señor, cuando estemos ahí vamos a decir amén. Lo vamos a leer al unísono, son 3 versículos, vamos a leerlo de manera conjunta. Usted, al igual que yo, el día de hoy, con la reverencia que Dios merece de su palabra, vamos a leerlo pausada, detenidamente, con entendimiento, con predisposición en nuestro corazón, sabiendo de que el Señor, a través de esta palabra, tiene un propósito para nuestras vidas el día de hoy. Y dice la palabra del Señor en Mateo 22, versículo 2, versículos 8 y 9. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el Señor: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo la... Vamos a hacer una pausa otra vez y vamos a regresar. Vamos a leerlo todos al unísono, significa que usted y yo y sus hermanos que están al lado vamos a leerlo de manera conjunta. Bien, nuevamente. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo... Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Dígale a su hermano que está al lado: anhelada boda que esperamos. Dígale así en esta palabra: anhelada boda que esperamos. El título que quiero compartir con ustedes el día de hoy se titula La anhelada boda. Así como usted lo acaba de compartir a su hermano, la anhelada boda, pero no para cualquier persona que está anhelando una boda, es para los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. La anhelada boda, y la vamos a ver en 2 domingos. La vamos a ver una primera parte el día de hoy y una de manera consecutiva el siguiente domingo. Lo hacemos en el sentido que buscamos que usted y yo no nos perdamos ningún detalle de esta boda, porque en esta boda vamos a encontrar una aplicación directa para estos tiempos, para el comportamiento de los discípulos del Señor Jesucristo. Recordando que nuestra temática 2025 es Iglesia y Haced discípulos, basado en la Gran Comisión, basado en que como iglesia tenemos ese anhelo y ese deseo de servir al Señor, alcanzando almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El día de hoy el tema anhelada boda, la anhelada boda. Antes de empezar quisiéramos saludar a nuestras visitas y tenemos el día de hoy una visita especial. Tenemos a 2 amadas hermanas de esta casa de oración, nacieron en esta casa, pertenecen a esta casa, aunque la distancia físicamente nos pueda estar separando, pero el amor del Señor y la sangre de Cristo nos unen. Y queremos saludar a nuestra hermana Elizabeth, por favor, queremos saludarla. Y también a nuestra hermana, a su hija, a nuestra hermana Carmen Vargas, que nos visita desde España el día de hoy. Bienvenidas a esta casa del Señor. Esta es su casa, nunca dejará de ser la primera iglesia, su hogar. Asimismo quisiéramos saludar a alguien que nos visita por primera vez, alguien que esté el día de hoy por alguna razón visitándonos. Levante su manito, le queremos también saludar. Ahí hay una mano levantada, que Dios la bendiga, Dios le guarde. Sea bienvenida a esta casa de oración. En el nombre del Señor la bendecimos y bendecimos a cada uno de los presentes el día de hoy. Bueno, vamos a compartir el tema, como lo había mencionado hace un momento, en 2 partes. Así que si usted no se quiere perder el desenlace de esta temática, pues desde ya está usted no invitado, sino necesariamente obligado a venir la siguiente semana. Miren, la novia es una expresión que quisiera introducir en esta mañana. Miren la novia. Creo que a cualquiera de nosotros, naturalmente, cuando estamos pasando por algún lugar donde vemos a una mujer vestida de blanco, con todos sus atavíos, pues nos llama la atención. Y todo el mundo hace una pausa, se detiene y mira a la novia. ¡Qué linda! Toda de blanco, como obviamente es el símbolo de la pureza con la que se llega al matrimonio. Parece una princesa, es lo que algunos dicen.
Las bodas modernas se están volviendo cada vez más y más en eventos de trascendencia, pero más por el derroche y por el lujo que usted y yo pudiéramos imaginar. Hay todo tipo de boda y para todo tipo de boda hay un precio. Habrán bodas que pueden costar $1,000, otras que costarán 10,000, otras les pueden costar 30, 40 mil dólares. Habrán bodas que incluso para muchos, aunque sea sorprendente, cuestan millones de dólares. Imagínense, todo para un día de celebración. En medio de ello, las bodas de hoy les dan a las mujeres la oportunidad a vivir una fantasía. Toda mujer quiere un día cumplir ese sueño, esa fantasía de ser princesa por un día. Ser princesa, sentirse una verdadera princesa el día de su boda. Un vestido elegante, un peinado muy elaborado, ramos de flores, buena comida, una gran celebración con amigos, con familia que contribuyen a este ambiente llamado para una mujer con este anhelo de ser su cuento de hadas. Es la ilusión de una mujer en cualquier parte del mundo que anhela casarse un día vestida de blanco. A lo largo de la historia, hablemos un poco de lo que se vive en el viejo continente, lo que se vive en Europa, lo que se puede vivir también en Asia, ¿por qué no decirlo en África?, donde hay monarquía hasta la fecha, donde existe monarquía hasta la presente fecha. Pues a lo largo de la historia se han celebrado muchas bodas, en otras palabras, matrimonios de cuentos de hadas, de las cuales en los últimos tiempos son televisadas alrededor del mundo y realmente ya en el mundo digital todo queda grabado y hacen documentales, hacen obviamente películas, hacen reportajes y están cada vez y cuando pasándolas por las distintas redes sociales. Por ejemplo, uno de los casos más sonados, porque sabemos que tanto en España como en Inglaterra es donde más nos relacionamos desde esta parte del mundo occidental, y son aquellas bodas que se realizan en estos países particularmente. Y cuando hablamos de Inglaterra, por ejemplo, para los ingleses, estas son fechas que nunca se olvidarían. Y aquí tenemos hace pocos años la boda de un príncipe y de una mujer que no pertenecía a la realeza. Y fue considerada la boda del siglo por las expectativas, obviamente por el sinnúmero de detalles que encerraba y ante todo porque aunque la novia, la princesa que se iba a convertir en princesa, mejor dicho, era tan hermosa, en el cruel lenguaje de la realeza, resulta que esa novia era una plebeya. Así que esta unión es lo más parecido al cuento de la Cenicienta en tiempos modernos. El príncipe venía de la realeza, pero la novia no pertenecía a la realeza y era considerada como una plebeya. Y este evento fue televisado y argumentado en muchas partes del mundo. Podríamos decirlo que esta era la versión moderna de la Cenicienta. Esta visión que puede tener usted de la idea de la Cenicienta. ¿Cuántos no han visto esta película? En estos tiempos, en las versiones clásicas, creo que tenemos una idea de lo que se trata de esta historia, pero prácticamente en los tiempos modernos no hablaríamos de una Cenicienta con un zapato de cristal, sino más bien por el contrario, sin el zapatito de cristal. Esta era una boda de cuento de hadas que se llevó prácticamente a cabo en el estilo del nuevo milenio, con el derroche, con obviamente toda la tecnología que también se puede utilizar para organizar estos eventos, con todo el protocolo, con todo el recurso económico puesto a disposición de un evento muy trascendental para la familia inglesa. Y en medio de ello el tono era la elegancia tanto del novio como de la novia. Y esto para un poco de contexto que usted comprenda. Cuando se habla de boda, pues habría que poner en el extremo una de las bodas más representativas de los últimos tiempos, como lo que ocurrió en Inglaterra. Pero vamos a hacer una pausa porque no hemos venido a hablar de aquello, pero es importante en la introducción dar contexto, argumento, para ir viendo la analogía. Llega un gran pero para todos los cristianos que me están escuchando el día de hoy. Hay una boda real que se está preparando en estos momentos, una mega obra sin precedentes.
Es única, es exclusiva esta boda real y está en plenos preparativos. Una boda que será más elaborada, mucho más magnífica que la que usted pueda imaginar o lo que hayan visto sus ojos. Una boda extraordinariamente más gloriosa. Una boda como ninguna otra. Es la boda precisamente de todos los tiempos registrados en la historia de la humanidad, sin precedentes. Pero en esta boda resulta que la persona más importante es nuestro Redentor, es nuestro Señor Jesucristo. Es aquel que ocupó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Estamos hablando de que el novio es el príncipe de príncipes, el rey de reyes, el Señor de señores. Es Jehová de los ejércitos a través de esta segunda persona de la Trinidad. El novio es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, los discípulos de Jesús, nos convertimos en un cuerpo llamado la novia, la iglesia. Por lo tanto, esta boda que se está preparando en el trono de gracia, con todos los detalles al mínimo, no va a tener ningún tipo de restricción en el sentido del derroche que usted se puede imaginar, porque es la boda de bodas esperada. Esta es una historia de amor de primera clase. Esta es la verdadera historia de la Cenicienta, cuando el príncipe es el príncipe de paz, el rey de reyes, el Dios del universo, y toma a una plebeya, y esa plebeya es la que se va a convertir en su esposa. Y resulta que esa plebeya es la iglesia, y resulta que esa iglesia eres tú y soy yo. Somos todos aquellos que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros, porque un día le recibimos. A pesar de que los matrimonios terrenales, como usted bien lo ha escuchado propiamente con el suyo o con alguno que haya podido asistir, todo matrimonio terrenal solo dura una vida, porque es hasta que la muerte los separe. Eso es lo que nosotros tenemos. Y en ese sentido, los novios se van a esmerar para que esa boda salga de maravilla, porque la idea del matrimonio es una vez en esta tierra. No es que puede usted estar como el matrimonio, como que fuera algo desechable, no, como que fuera de cartón y usted hoy lo toma y mañana lo desecha, no. Para aquellos que tenemos preceptos claros, principios claros, sabemos que el matrimonio es una vez para esta vida, hasta que la muerte los separe. Pues ya no son dos, son una sola carne, y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En lo terrenal, esa visión terrenal. Pero ahora imagínense en la visión celestial. En la visión celestial, con mayor razón, nosotros, la novia de Cristo, debemos prepararnos para el matrimonio que va a durar toda la vida. Pero a diferencia de la vida en la tierra, ya la boda con Cristo es por la eternidad. Es la vida eterna, en donde ya no hay tiempo, en donde estaremos constantemente viviendo delante de la presencia del Señor. Por medio de toda esta introducción, hoy vamos a revisar en el capítulo 22 una parábola. Jesús la cuenta, y el capítulo 22 se titula Parábola de las fiestas de bodas. La parábola que vamos a revisar entonces nos habla acerca de una boda, pero en la analogía podemos ver que se refiere a la nación de Israel y las consecuencias nacionales integralmente de rechazar al rey. En esta historia vamos a ver que la nación de Israel es la desechada. Y durante esta época presente en la que tú y yo vivimos, en el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, aparece la iglesia que ha sido llamada para que entre en la plenitud de los gentiles. Debemos de recordar, amados hermanos, que como se escuchan ya las campanas, es porque pronto viene Jesús por su iglesia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pronto viene Jesús por su iglesia. Si usted está escuchando esas campanas
usted debe estar apercibida como las vírgenes. Usted debe verse todos los días en el espejo para ver cómo está su traje, si está blanco, si está resplandeciendo. Porque Jesús no viene por una novia con un traje sucio. Jesús viene por una novia con un traje blanco, porque la novia se está preparando para su boda celestial. En ese sentido, sabemos, amados hermanos, que el tiempo se está acabando de la gracia. Se está acabando con todo lo que tú y yo vemos, oímos y vivimos en el día a día. Sabemos que hay profecías que están cumpliéndose día a día, pero, amado hermano, cada día, aunque no sabemos el día y la hora, sabemos que un día, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser arrebatados, llamados a esa boda. Y por lo tanto, amado hermano, debemos de estar preparados día a día. La iglesia ha sido llamada como la novia para esta gran boda. Y en ese sentido podemos ver lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 25, que dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, dice la palabra del Señor, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los gentiles a los cuales tú y yo pertenecemos. Estamos hablando de que no pertenecíamos a ese pueblo judío, pero Dios en su misericordia nos ha hecho extensiva esa gracia, y por eso el Señor ha llamado a sus siervos a predicar la palabra a toda criatura. Y desde esa época, cuando el último apóstol que el Señor Jesús llamó, que es el apóstol Pablo, fue enviado a los gentiles. De tal manera, amados hermanos, que tú y yo tenemos hoy la oportunidad de mirar hacia esa boda. La primera parte de esta parábola que el Señor Jesús nos va a compartir trata con el rechazo de Israel. Y en segunda instancia trata proféticamente con el llamado a los gentiles a esta boda, a una gran boda. ¿Qué es lo que ocurría en el contexto histórico en el cual el Señor Jesús anuncia esta parábola a todos los oyentes, como el día de hoy, que están muy atentos escuchando la voz de Dios? Era que para ese entonces ya nuestro Señor Jesús estaba acercándose al final de su ministerio en esta tierra, al final de su vida terrenal en esta tierra. Y por ello Él estaba ahí, dejando claro que había llegado para morir, e iba a morir en Jerusalén. Él también estaba ahí para quitarles a los judíos el lugar de privilegio que habían ocupado aproximadamente 2000 años. Jesús estaba ahí para confrontar a toda aquella cúpula religiosa. En ese sentido, confrontar a los sacerdotes principales, confrontar y exponer también y expulsar a los gobernantes de la nación. Por eso es que Jesús cuenta esta parábola profética que tiene un alcance increíble, y que la iglesia hoy debe de tomar esto de acá con mucha responsabilidad. Nada llega a tu vida si no viene de parte del Señor en un plan perfecto. No es casualidad tratar estos temas con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que se está anunciando, de todos los planes que se habla de paz y seguridad para estos próximos 4 años. Y a través de uno de los organismos más preponderantes en el mundo entero, como es la Organización de Naciones Unidas, estamos hablando que a través del Consejo de Seguridad a nivel mundial ya se tiene alguien que va a liderar ese plan, ya se tiene el plan y ya se tiene la línea de tiempo en la ejecución de ese plan. Sabemos que todo absolutamente está alineándose. Muchos están distraídos mirando, en vez de mirar a Jesús, muchos están mirando el cometa 3I Atlas. Están poniendo la mirada en el lugar equivocado. La palabra es clara: nuestros ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Y nuestro Señor y Redentor nos dice: las bodas están casi listas. Esta parábola de la fiesta de bodas, vamos a ver 3 tipos de invitados. Pero yo le he cambiado la palabra invitados por discípulos. Recordemos que se da en un contexto donde hay un rey, donde hay siervos, donde hay convidados.
Al final los convidados y los siervos no dejan de ser parte del reino. Por lo tanto, yo los he clasificado de esta manera, tal como bien lo dice la misma parábola, porque no es nada fuera de lo que la Biblia nos va a enseñar, que hay los invitados indignos, yo le he puesto los discípulos indignos, los otros son los invitados honorables, le hemos llamado los discípulos honorables, y finalmente el invitado inaceptable, en este caso el discípulo inaceptable. Pero no lo vamos a ver todo este día, vamos a ver hoy aquellos primeros discípulos que son los indignos. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Y que no nos podemos hacer de la vista. Sabemos que en una iglesia, en una congregación, y bien el Señor lo escribió así, tenemos nosotros ovejas y tenemos cabritas. Esa es la idea. Tenemos nosotros trigo y tenemos también cizaña. Y el Señor advirtió que cuidado con sacarme la cizaña porque me puedes dañar el trigo. Vamos a dejarlo hasta el momento que corresponda, cuando toque ya la siega. Esto nos da la idea de que siempre vamos a estar presente en donde en una congregación, en una iglesia local, aquí o en cualquier parte del mundo, no todo el que me dice Señor, Señor, dijo el Señor bien claramente, entrará en mi reino. Por lo tanto, vamos a dar la idea universal en este sentido, hacia dónde se va a dirigir este primer punto. Aquellos que, a pesar de identificarse como discípulos, que no es otro que un seguidor, que un aprendiz, que un alumno, porque en un curso, en un salón de clase, hay buenos alumnos, hay malos alumnos. En un salón de clase hay unos que pasan el curso, otros que se quedan en el curso. Hay unos que pasan estudiando y otros que pasan copiando. Bueno, usted ya se imagina, en la analogía que queremos presentar, hacia dónde el Señor nos quiere el día de hoy llevar. Veamos entonces este primer punto, los discípulos indignos. Vamos a regresar a la parábola, Mateo 22, y vamos a leer del 1 al 3, y dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Versículo 3, y envió a sus siervos, que son los doulos, a llamar a los convidados a las bodas. Los convidados son obviamente los invitados. Mas estos, o sea, aquellos que se les estaba llamando, a los convidados, a los que eran parte también del reino, no quisieron venir. No quisieron venir. Jesús cuenta la historia de un rey. Habla acerca de que este rey prepara un banquete nupcial, nada más y nada menos que para su hijo, para el príncipe. No era cualquier boda, y no era cualquiera el que estaba preparando la boda. Para este matrimonio tan especial, el rey planea una fiesta de lo más elegante, sin ningún tipo de restricción. Todo a disposición de esta boda, porque esta boda era única, porque era la de su hijo. Él quería que todos los dignatarios de su reino, o sea, de la gente que pertenece al mismo reino, estuvieran presentes en la boda. Qué lindo, ¿no? Qué consideración del rey, que no estaba haciendo acepción en ningún sentido y quería que todos estén convidados a la boda. Así que manda a repartir los partes matrimoniales, o sea, la invitación. ¿Qué ocurre? Que en esa época, a diferencia de estos tiempos más en el medio digital, ha habido ya algunos cambios de protocolo. Como era la costumbre en esa época, las invitaciones eran entregadas personalmente. Como dirían hoy en alguna frase en inglés, to face, cara a cara. Era personalmente que se estaba haciendo la entrega. Y a los invitados se les recordaba cuándo era el día de la boda y ese día tenía que llegar. Pero mientras que los sirvientes repartían, o sea, los siervos, los doulos, los siervos del rey, repartían las invitaciones a los nobles, a los convidados, las reciben de muy mala gana. ¿Cuál era la actitud de esta gente ante la acción de los siervos? Era una actitud de muy mala gana. Alguien déspota recibiendo una invitación, alguien que te tuerce, alguien que te mira por arriba así del hombro, alguien que te da la espalda, alguien que ni siquiera abre su boca para poder decir está bien, la recibo. Era una actitud totalmente muy mala.
Los dignatarios y miembros de la nobleza manifestaron que no querían saber nada de esa boda. No nos interesa esa invitación, no nos interesa incluso escuchar lo que ustedes como siervos de ese rey tendrían que decirnos. No nos interesa nada. Expresan su resentimiento, expresan su oposición. Y a pesar de que sabían de que era una invitación real, y una invitación real era equivalente a un mandato real, aún así se niegan a aceptar la invitación. Una nube negra es lo que figurativamente pudiéramos nosotros expresar. Estaría cubriendo o cayendo sobre el palacio ante la negativa de la gente, que sin merecerlo, obviamente el rey había considerado hacerles extensiva la invitación a aquella boda. ¿Qué atrevimiento pudiéramos decir? Los altos personajes del reino estaban desairando el llamado de su rey. Era abiertamente un descaro hacia la invitación del rey. Se negaban a honrarlo con su presencia, porque en el momento que tú no estás aceptando la invitación de ir presencialmente, tú estabas haciendo, era un desaire, una deshonra. No quería saber nada de estar presente delante de ese rey, del príncipe de la corona. En el oriente, como en otros lugares, aparte, usted sabe que cuando le hacen una invitación a una boda, usted no va a ir con su carita nada más, ¿no? Ni va a llevar solo su mejor traje. En esa época, como en la época actual, no solo se aceptaba la invitación real, sino que había también que llevar el presente, los regalos que se tenían que dar. Ellos no querían saber nada. Pero estos invitados se negaban a ir, se negaban a enviar sus regalos, se negaban a asistir a la boda, y eso iba a traer cualquier cantidad de problemas, no para el rey, porque el rey iba a seguir siendo rey. ¿Para quién eran los problemas? Para aquellos que rechazaron la invitación del rey, porque esa gente iba a ser entonces rechazada, desplazada, anulada por completo. Y es lo que siempre digo: cuando yo le hago un desaire al Señor, cuando usted le hace un desaire al Señor, usted y yo somos los perjudicados. Dios sigue siendo rey, Dios sigue siendo Dios. Él no cambia en su esencia. Somos nosotros los perjudicados porque nos alejamos de las bendiciones que el Señor tiene preparado para nosotros. Al no asistir, ¿qué impresión estaban dando? Daban una impresión al rey de que no querían saber nada de su hijo. No estaban ellos aprobando esa boda, no aprobaban el matrimonio. Ellos no querían rendirle homenaje ni honra ni al rey ni al hijo, o sea, ni al padre ni al hijo. Por consiguiente, el rey se ve obligado, como rey mismo, a tomar medidas para imponer autoridad. Él tenía toda la facultad y la tiene porque es rey. Y dijo: bueno, las cosas no se van a quedar así, hay que hacer algo. Así que manda a sus sirvientes, a sus siervos, a los doulos, por segunda vez. Eso es interesante. Es interesante porque habla del corazón del rey. No les tuvo en cuenta, bueno, ese primer desaire, me han rechazado, no quieren saber nada de mi hijo. Bueno, vamos entonces a hacer una segunda invitación. La misericordia se ve expresada, pero esta vez con la orden urgente de que vinieran inmediatamente. Les vuelve a hacer una invitación. Para ese entonces el rey esperaba lo lógico, lo que tú y yo pudiéramos decir. Esperaban que obviamente hubiese habido un cambio de planes, de idea, de mentalidad, de sentir de parte de aquella gente que había rechazado. Eso es lo que se invitaba. Se esperaba que los invitados hubieran cambiado de parecer y que ahora estarían dispuestos a aceptar su invitación. Todo esto, amados hermanos, es importante porque esta historia, a manera de parábola, puesta delante de nuestras vidas, nos va dando una idea similar de lo que normalmente ocurre en estas épocas, en estos tiempos, en estos últimos siglos. En medio de ello, los invitados, a los cuales se les hizo una segunda insistencia, no solo no habían cambiado de parecer, sino que se habían ido por sus propias cosas a ocuparse de sus propios asuntos, se ocuparon en otros menesteres, le dieron la espalda a la segunda invitación. Jesús estaba contando la historia. Debemos de recordar que todo este libro se trata de una histosofía.
Esto significa que es la historia particularmente de un pueblo. Y Jesús les estaba contando la historia de Israel. La historia de Israel. Y usted comienza a recuperar aliento y dice, bueno, no ha sido conmigo, ha sido con Israel. Y muchos no se dan cuenta de lo que viene a continuación. Lo que estaba haciendo en ese momento el Señor Jesucristo, lleno de sabiduría, era contando la historia de Israel en sí. Y sus oyentes, como los de ahora, entendían claramente de quién se trataba. De quién se trataba. Perfectamente se estaba refiriendo a Israel, se estaba refiriendo a los profetas que Dios en la antigüedad había mandado con un mensaje urgente. Y el mensaje del Señor siempre tiene el mismo distintivo: arrepentimiento. Siempre tiene el mismo distintivo: arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de la vida que llevan, arrepiéntanse de ser como son, porque de esa manera el único camino que tienen es destrucción y muerte. Pero Israel, en vez de aceptar el llamado de Dios, en vez de arrepentirse, lo que hacía, según nos cuentan los profetas, nos cuenta la historia antigua, era que mataban a los profetas. Para muestra, mírenlo cómo sufría Isaías, cómo sufría Jeremías. Imagínense por qué Jeremías tenía esa particularidad de ser llamado el profeta llorón. Imagínense tanto sufrimiento que tenía que soportar incluso Jeremías a causa de la maldad y de la gente en Judá. Todo esto era porque mataban a los profetas. Los mataban. Jesús les recuerda a sus oyentes acerca de esta página negra, de esta página oscura, de esta página en la historia de la vida de Israel. Los fariseos, que se suponía que eran los entendidos de la ley, de los profetas, de los salmos, eran los entendidos, los eruditos, porque ellos tenían el privilegio de tener esos escritos, de poderlos procesar. Los escribanos, los líderes religiosos de aquella época, no reconocían en ese sentido al Mesías que estaba frente a ellos, y lo que ellos estaban viendo era que esta indirecta, al final de lo que Jesús estaba hablando, sí podía reconocerse como una indirecta a la página de la historia y que los incluía a ellos. En el tiempo de Jesús, Jesús vino a reivindicar al pueblo que era eximido por causa de estos religiosos de esa época. Entonces el Señor Jesús tenía un plan perfecto en lo que estaba haciendo en ese momento, para aquellos que se estaban haciendo los desentendidos, para aquellos que hipócritamente decían una cosa y hacían otra. Llegamos al tiempo actual. Veamos qué nos dice Jesús a través del discípulo amado en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor, y usted lo conoce muy bien en evangelismo explosivo, se la utiliza frecuentemente. A lo suyo vino, lo suyo, propósito. Jesús vino a su propósito. Jesús vino a dar su vida. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a darse en sacrificio vivo, porque era la única sangre del Cordero sin mancha que el Padre podía recibir. Lo suyo. Y los suyos, o sea, los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Los judíos. Los judíos, el pueblo de Israel, los que en ese momento estaban esperando la venida de su Mesías. Y dice la palabra, y los suyos no lo recibieron. Hasta el día de hoy, los suyos no lo siguen recibiendo. Muchos de ellos. Versículo 12. Y esto de acá es música a nuestros oídos. Mas a todos los que le recibieron, y ahí no hay un punto específico de quiénes, sino dice de todos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el privilegio, sin merecerlo, de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Los judíos habían estado bien contentos por mucho tiempo, comiendo lo que Jesús les había dado, de beneficiarse de los milagros de sanación que nuestro Señor Jesús hacía, pero no habían querido aceptarlo. Lo rechazaban, lo injuriaban,
lo señalaban, lo querían matar más de una vez. No querían aceptarlo como Mesías. Imagínense hasta el día de hoy, no solo judíos no quieren saber de Jesús, sino que millones de gentiles, millones de perdón, millones de personas no quieren saber nada de Jesús. Ayer escuchaba un testimonio de eso, donde decía este hermano que él realmente no comprende porque sus compañeros de trabajo están tan cerrados y no quieren saber nada de Jesús. En tu familia, ¿cuántas personas no quieren saber nada de Jesús? Tus compañeros de trabajo, ¿cuántos de ellos no quieren saber nada de Jesús? Tus vecinos, ¿cuántos de ellos no quieren saber nada de Jesús? En estos momentos seguimos viendo ese comportamiento. Veamos qué dice ahora Mateo 23, del 29 al 31. Dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En otras palabras, el griego dice hipócritas, actores, personas que desempeñan un papel que no es su propia vida. Dice ahí: porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Versículo 37 más adelante del mismo capítulo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el rechazo tras el rechazo? ¿Cuántas veces no querían escuchar el llamado del Rey? ¿Cuántas veces a nuestro alrededor la gente sigue diciéndole no a Jesús y sí al Rey de este mundo, al príncipe de este mundo? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor? Hoy en día no matamos profetas. La iglesia no anda matando profetas. Eso no ocurre. Estamos hablando ya de 2000 años que han transcurrido. No hay profetas de parte de Dios que hayan sido llamados a traer esa palabra, a más que concepto o etimología de lo que significa la palabra. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no más de ellos sabemos lo que significa la palabra profeta. Pero profetas en sí en estos tiempos no hay. Entonces la iglesia no anda matando profetas. Sin embargo, debemos admitir algo interesante que ocurre en estos tiempos. El mismo espíritu que estaba presente en esa época de rechazo sigue estando presente entre mucha gente en nuestro alrededor. Porque despreciamos escuchar la palabra. Mucha gente desprecia el escuchar la palabra de Dios. Mucha gente no va a la iglesia, no porque no tenga tiempo, no porque no se sienta con ganas, es simplemente la apatía de no querer oír lo que Jesús tiene que decir. Hoy se desprecia mucho escuchar entonces la Biblia. Si nosotros lo llevamos a nuestra situación como iglesia, muchos no quieren conectarse a los espacios que tenemos entre semana a través de nuestra red, que es el Zoom, el espacio, porque muchos tienen otros menesteres que hacer. Muchos no quieren saber nada de orar, muchos no quieren saber nada de ayunar, muchos no quieren saber nada de predicar la palabra a otros, evangelizando. Muchos no quieren saber nada porque dicen que están muy ocupados, porque en su vida hay cosas más importantes que ir a los atrios del Dios vivo y verdadero. La analogía nos lleva a nosotros a mirar el contexto actual de lo que pasaba en esa época. Y es un mismo sentir donde vemos la gente que desprecia las cosas de Dios. Si voy a la iglesia voy por el compromiso. Si voy a la iglesia es porque bueno, creo que me quedó por ahí algo y de ahí como tengo que ir a hacer otra cosa, aprovecho. Ven la iglesia como un canal para otras cosas. Ven el espacio de crecimiento espiritual, no desde la perspectiva
espiritual de crecer, sino simplemente por un curso, por un módulo. No, no se trata de esto. Al final no te vamos a dar un título de graduación de haber asistido a esta iglesia. Lo que queremos es que tu vida espiritual esté rendida a los pies de Cristo. Lo que queremos es que se deseche todo sentir negativo a las cosas de Dios. Aquellos que comparten el Evangelio de Cristo hoy en día también expresan cómo la gente los rechaza. Aquí tenemos un espacio de Sembradores en Acción que salen a predicar la palabra por las calles de Guayaquil, a entregar un tratado, a compartir el Evangelio cara a cara, y muchos de ellos son rechazados. Son los siervos que Dios ha llamado a llevar esa invitación, a llevar esa palabra, y muchos de ellos son rechazados. A muchos los asaltan, a muchos los asesinan en estos tiempos también. La gente sigue rechazando al Señor. La gente sigue con esa postura negativa. Pero sigamos entonces mirando esta hermosa parábola. Y vemos el versículo 4 y 5 de Mateo 22, que dice lo siguiente: volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Imagínense el banquete que se estaba preparando, un banquete de realeza. Y dice: mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Imagínense toda la organización, todo lo que se estaba poniendo sobre la mesa. Dice el versículo 5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Esta gente daba toda clase de excusas. No, es que estoy muy ocupado, tengo que ir a la oficina, tengo que ir a atender algún tipo de situación personal, tengo un compromiso con la familia, tengo que ir a hacer deporte, tengo que ir al gimnasio, tengo que dormir porque hay que descansar. Bueno, un sinnúmero de excusas. Y si usted y yo nos quedamos con excusas que ellos estaban dando, probablemente esas excusas para no ir, diríamos: uy, están justificados, no tenían oportunidad de ir. Ellos tenían cosas más importantes, tenían ellos otras cosas que atender ante la invitación. Estaba justificado aparentemente. Pero déjame decirte algo: si tú tienes una postura de justificar, o tienes una postura, también puede ser contraria, y decir: no había justificación, ellos tenían que ir al llamado del rey. Y tal vez nos ponemos en el lado de los fariseos y comenzamos a señalar y a decir: esos invitados merecen castigo, esos invitados tenían que haber acudido al llamado del rey. Pero si llegamos a nuestra época, a nuestros tiempos, ¿acaso no damos nosotros excusa también en nuestros tiempos? ¿Acaso no estamos escudándonos detrás de muchas cosas en nuestros tiempos? Dejemos que nuestras actividades muchas veces nos distraigan y estamos en problema. Dejamos entonces, por consiguiente, las cosas del reino y nos alejamos del eterno. Muchas veces ponemos tantas excusas que ya no sabemos ni cuál inventar, porque siempre detrás de cualquier llamado que te hacen para las cosas de Dios, siempre va a haber un pretexto. Nuestras rutinas diarias, nuestras listas de las cosas que tenemos que hacer, incluso se vuelven antagónicas, opuestas al deseo que debemos manifestar como hijos de Dios, y es anhelar estar en la presencia de aquel que nos salvó, de aquel que nos rescató, de aquel que lo dio todo y espera que tú y yo lo demos todo. Dios no quiere una migaja tuya, Dios no quiere una parte tuya, Dios no quiere pretextos tuyos, Dios no quiere excusa. Jesús no puso excusa, Jesús no puso pretexto. Él fue a la cruz del Calvario y pidió al Padre que se haga su voluntad y no la de Él. Por lo tanto, en estos tiempos no podemos andar por ahí con excusas, como también aquellos convidados a las bodas que nos cuenta la parábola. Si seguimos diciendo que no tenemos tiempo, es porque no tengo vida. Y si le digo al Señor no tengo vida, entonces ¿de qué estamos hablando? Si le digo al Señor mi trabajo es más importante, mis hijos son más importantes, los estudios son más importantes que ir a tu casa. Si yo le digo mi negocio es más importante, o el emprendimiento, o las horas extras que tengo que hacer, o ganarme unos cuantos dólares más, entonces le estoy diciendo al Señor que todo es más importante que Él. Y si todo es más importante que Él, entonces ya no es tu rey, ya no es tu Señor. Podemos tener las mejores intenciones de honrar nuestras obligaciones al Eterno,
Pero cuando las preocupaciones de la vida se interponen, las ponemos primero a las preocupaciones. Y nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos de lo que el Señor nos da a través de su palabra. Y comenzamos a dar excusas a Dios. Le prometemos al Eterno amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Qué lindo que se escucha. Señor, te amo con toda mi energía, te hablo con toda mi capacidad, pero de labios nomás me honran. Al rato de la hora, parece que nos olvidamos de las promesas. Y esas promesas se convierten en falsas cuando los intereses de esta vida demandan nuestra atención completa. Nuestra atención completa. Yo a título personal, y lo puedo decir públicamente, por experiencia, no hay quien me pueda a mí sacar de este espacio un día domingo. Solo el mismo Señor, como lo hizo una vez en mis 9 años de servir como pastor en esta iglesia. Que coincidentemente algunos dijeron el pastor se quedó en la final del mundial, pero no, lo que pasaba era que el pastor tenía COVID, Omicron creo que se llamaba esa variante, y esa era la 4ª vez que me daba COVID. Y que coincidentemente fue el final del mundial pasado, pero postrado, con dolor, sin ganas de abrir los ojos, sin ganas de moverme. Esa fue la manera como Dios me sacó ese domingo de esta casa del Señor. Pero cuando viene el patrón de este mundo, o sea, donde tú trabajas, y te dice, tienes que trabajar y tienes que venir, y por lo general siempre me dicen que tengo que hacerlo el sábado que toca clamor y ayuno y un domingo como este. Entonces yo le digo, no puedo, y no lo voy a hacer, porque mi compromiso es con el Señor. Mi compromiso con este trabajo es de lunes a viernes, pero con mi Señor es todos los días, y especialmente esos 2 días de fiesta no puedo faltar a la casa del Señor. Y bueno, lo dejo en manos del Señor, en manos del Señor, para que el Señor haga su voluntad. Porque yo no estoy en un lugar por voluntad de hombre, estoy ahí por la voluntad de Dios, y estaré mientras el Señor lo quiera así. Pero cuando tú honras al Señor, el Señor te honra. Y nadie ha venido a decirme de manera contraria, bueno, por esta causa te vas a ir. El Señor vela por nosotros. Cuando tú a Dios le haces una promesa, si estés enfermo, así estés cojo, así estés rengo, tú tienes que cumplirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no puedes andar en la vida con excusas cuando se trata de servirle a Dios. No podemos estar, dice la misma palabra en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Si a Dios le estamos diciendo que le amamos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, entonces cuando Él nos llama a evangelizar, heme aquí, Señor, aquí estoy para ir. Cuando el Señor te llama a la oración, heme aquí, Señor, vamos a orar, a interceder. Cuando el Señor te llama a su casa para que juntos podamos adorarle, Señor, heme aquí. Dice versículo 5, mejor es que no prometas y que no que prometas y no cumplas. El Señor no se agrada de los insensatos. Comenzamos a darle excusas a Dios. Comenzamos a darles excusas a Dios. Lo decía esta semana que pasó en nuestros cultos entre semanas, ¿sí? Cuando no tenemos trabajo, abren y cierran la iglesia, vienen acá, se postran, oran, claman. Es que increíble ver el comportamiento. Les llegó el trabajo, pasó un mes y el hermano no es que está trabajando. Pasa el otro mes, no, es que el hermano está trabajando y sigue trabajando y nunca más se acuerda del Señor. No podemos andar en la vida haciendo promesas al Señor si no las vamos a cumplir. Tenemos que comenzar a dejar de hacer excusas, de creer que cuando decimos es que Dios nos va a entender. El Señor sabe que nosotros no tomamos nuestras responsabilidades así a la ligera, las tomamos muy en serio. Dios va a comprender que primero tengo que ir a cumplir en este mundo, que primero tengo que cumplir en estas necesidades que son seculares antes de ir al Señor. El Señor no te va a comprender eso. El Señor no te va a comprender en el sentido que estoy hablando. Es que si tú has prometido algo para el Señor, más vale que cumplas. Nuestras obligaciones, relaciones y las exigencias de la vida frecuentemente van en contra de nuestra promesa de amar y servir a Dios. Así que optamos por honrar nuestros propios intereses, y eso sí es un problema, confiando en que Dios nos va a comprender. Es que Dios comprende todo. Ustedes conocieran a Dios, mi Dios cómo me comprende, Él conoce mi corazón,
Él no ve mis apariencias, Él no ve obviamente otras cosas malas en mí, Él solo ve las cosas buenas que hay en mí. Ese es un Dios que se los han presentado en alguna iglesia que no es esta. Si a Dios hacemos promesas, más vale que cumplamos. La gente está confiando siempre que Dios da segundas oportunidades. Dios me va a perdonar esta. Va a ver que el que no me perdona es el pastor, pero Dios me perdona toditas. Los invitados del rey no tenían excusa. Los invitados del rey no tenían excusa. Ellos debían de haber arreglado sus horarios adecuadamente, de asistir a la convocatoria que el Señor les había hecho. Cuando les llega el recordatorio final, deberían haber estado listos esperando ansiosamente el banquete. Pero no fue así. Por el contrario, lo que pasó fue que destruyeron toda posibilidad. Porque mira lo que hacen, y dice la palabra en el 22:6, Mateo 22:6, y otros tomando a los siervos, a los doulos, a los que había enviado el rey con las invitaciones, mira lo que han hecho con ellos, los afrentaron y los mataron. O sea, no solo fue el rechazo al rey, sino que también ellos los tomaron de rehenes, los ajusticiaron prácticamente. Muchos que rechazan la invitación del evangelio, o aquellos que son llamados a servir dentro del evangelio, hoy en día tienen las mismas excusas triviales y van a incurrir en la ira del rey. Ellos dicen que están muy ocupados para las cosas espirituales. Dicen tener negocios, trabajar extra, compromisos familiares, ir a un partido de fútbol, cualquier cosa vale, porque Dios los va a comprender. Esa es la excusa y el engaño que Satanás comienza muy sutilmente a meter en tu vida, y cuando te das cuenta estás tan alejado de la orilla, tan alejado de la orilla. Lamentablemente las cosas en este mundo encadenan nuestras vidas y no dejamos realmente, para muchos, servir a Dios y para otros recibir a Jesucristo. Mateo 22:7 dice: al oírlo el rey se enojó. El rey se enojó. No era ya el rechazo a él, sino todo el acto de maldad que habían hecho. Y dice la palabra: y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esta realmente es la gran verdad en medio de todo esto. Usted está más interesado en las cosas mundanas que en las cosas de Cristo. En estos tiempos usted se hace esa pregunta: ¿qué es lo que más demanda de su tiempo? ¿Las cosas de este mundo o las cosas del rey? ¿Qué tipo de lecturas está haciendo? En vez de leer la Biblia, tal vez está estudiando o leyendo más revistas o libros de ficción. ¿Qué ocupa hoy tu tiempo? Nos encontramos perdiendo el tiempo en cosas que llegarán a su fin, mientras nosotros perdemos las delicias de orar más, de leer más la palabra, de estudiar más la palabra, de pasar más a solas en intimidad con el Señor. ¿Qué es lo que más estamos haciendo en estos tiempos? Dios se merece lo mejor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se merecen lo mejor de lo mejor en nuestras vidas. Él anhela que tú y yo no desperdiciemos las oportunidades al llamado que Él nos está haciendo. Porque esas bodas, amados hermanos, se están preparando. Y esas bodas tienen una maravillosa enseñanza. La iglesia, que fue comprada a precio de sangre, pagado a un precio muy alto que nadie puede igualar. Y ese precio que Dios pagó por ti y por mí es el que nos ha hecho acreedor asistir a esas bodas. A esas bodas, amados hermanos. Pero no es el hecho final de ir a esas bodas, es el hecho de prepararnos para esas bodas. Es el hecho de día a día estar acercándonos más y más delante del Señor. Es el hecho de buscar una intimidad. Es el hecho de poder volcar nuestras vidas a vivir como Él lo demanda. Porque el Señor está haciendo una invitación día a día, llamándote a vivir en santidad y en consagración. Y no habrá manera, amado hermano, de que alejándonos de las cosas de Dios podamos vivir en santidad. Si usted se aleja de Dios, entiéndalo por completamente, de una vez y para siempre. Nada bueno puede venir para usted. Si usted se aleja de Dios, se aleja de su palabra, se aleja de una vida de oración, todas las cosas buenas que usted puede imaginar para su vida se alejan también.
porque fuera de Dios nada bueno puede haber. Solamente en Dios hay plenitud de gozo, solamente en Dios hay paz, el shalom en nosotros. Esa bendición de saber que Dios pelea por nosotros es porque Él va delante de sus hijos. Esa bendición de saber de que hay provisión para la mesa de sus hijos es porque Él vela por sus hijos. Pero si usted se aleja, usted está rechazando al Padre. Así que ya hemos visto el día de hoy esos invitados indignos, los que se dan para el mundo, para sus ocupaciones, para sus deleites, para su agenda personal, pero rechazan a aquel que lo dio todo. El rey lo estaba dando todo. Lo único que tenían que hacer estos convidados eran asistir, en obediencia ir al llamado, en obediencia aceptar el llamado. Pero si en este momento tu vida y la mía no está aceptando el llamado que Dios nos está haciendo, no estamos comportándonos como verdaderos discípulos del Señor, entonces nosotros estamos actuando indignamente. Cuando cada primer domingo del mes acudimos a ese tiempo de la fiesta de acción de gracias por la gracia recibida, la cena del Señor, dice una advertencia para aquellos que van a tomar la cena de manera indigna. Y por eso dice el Señor, examinaos. Por eso el Señor dice, mira lo que hay adentro de tu corazón. Examina si Cristo realmente vive en ti. Cristo vive realmente en nosotros. Porque si vive dentro de nosotros, nuestro comportamiento al Padre debe de ser como fue el del Hijo. Obediente, consagrado, entregado. El día de hoy, amado hermano, el Señor abre estas bodas como tema para que tú y yo llevemos esta reflexión. Lo que finalmente quiero dejar como texto para ustedes está en el versículo 8, que será nuestro punto de partida el siguiente domingo. Y dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Tú eres digno, amado hermano, de esa boda que muy pronto se llevará a cabo en esa nueva Jerusalén. Tú eres digno el día de hoy de identificarte como hijo de Dios y decir, soy un verdadero discípulo. Y como discípulo de Jesús estoy actuando dignamente al llamado y a esa boda que ha sido convidada. Realmente cuando tú miras tu vida y la examinas, no solamente un domingo al mes, sino todos los santos días ante el trono de gracia, somos dignos. Por lo cual Jesús pagó su vida, la dio como pago en la cruz del Calvario. Soy digno de llamarme hijo de Dios. Soy digno de ser llamados a esa boda. Soy digno de tener ese traje de novia. Soy digno realmente de poder compartirle a otros de que Jesús es real. El día de hoy, todos y cada uno hemos sido puestos delante de una confrontación a través de una parábola que el Señor le contó a aquellos religiosos de esa época, conocedores de las Escrituras, pero con un corazón totalmente cerrado a Dios. Que hoy tú y yo no seamos esos religiosos, que hoy tú y yo no seamos aquellos hombres y mujeres religiosamente nada más viviendo una vida llamada cristiana, sino que podamos abrir nuestro corazón y podamos reconocer nuestro nivel de responsabilidad al llamado que Dios nos está haciendo. Vamos a quedar hasta ahí. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.